Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este podcast de Sandy Periodista Digital. Yo soy Sandra Santos Robles y el día de hoy vamos a estar con un gran invitado. Él es Juan Pablo Hernández Ponce. Pablo Ponce, por si se les olvida, él es médico veterinario zootecnista y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de algunas preguntas que algunas personas me enviaron. Así que bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Sandy, es un gusto estar aquí en tu programa, con tu audiencia. Espero que igual esta plática sea de gran utilidad para toda la gente que tenga dudas respecto a la salud de sus mascotas. Ya que estamos hablando acerca de las mascotas, vamos a estar resolviendo algunas preguntas que nos hicieron llegar, así que ¿estás preparado, amiguito? Sí, claro, por supuesto. Claro, estoy preparado. Muy bien, vamos a comenzar con este gran mito que es acerca de los huesos, si le podemos dar huesos a los perritos o no. Huesos. Sí, claro, mira que es curioso. Precisamente acabo de atender hace unos minutos una persona que precisamente tenía esa duda. Hay mucha gente que le da huesos a sus mascotas, no necesariamente solos, sino más bien hay personas que les dan comidas como pollo o caldo o sopas incluso, que obviamente pues llevan pollo, y pues obviamente con el pollo va implícito el hueso del mismo. También hay personas que les dan huesos por sí solos como premio o de forma separada. En cualquiera de las dos presentaciones, si tú preguntas normalmente al médico veterinario, lo que él te va a decir es que no le des huesos a tu mascota. Lo importante, creo yo, más que no darles huesos a las mascotas, es entender el por qué. Y es que muchas veces las personas no entienden el por qué no se debería. A pesar de que los perritos son animales más bien omnívoros, los huesos de pollo y los huesos de cerdo son huesos que se pueden astillar con mucha facilidad. Y por esta misma razón, si el cachorrito no tiene la costumbre de comer ese tipo de comida, sí puede suceder que ese hueso al astillarse o al romperse, al llegar al estómago, vaya a perforar o vaya a lastimar el estómago o el intestino. También suele suceder que el hueso, al no ser un alimento de fácil digestión, si comen una gran cantidad se pueden llegar a obstruir por los mismos. Y obviamente, ¿en qué va a resultar? Pues va a resultar en un problema digestivo que inclusive sea de carácter urgente y en el que la mascota puede llegar incluso hasta el quirófano. Si bien es cierto que hay perritos, por ejemplo, tengo entendido que hay mascotas o personas que toda la vida le han dado ese tipo de alimentación a sus cachorros y han aprendido a comer así, no significa que sí exista un riesgo latente, por pequeño que sea, de que esos problemas lleguen a suceder. Fuera de eso, el pollo o la carne como tal o la sopa, siempre que estén bien cocinadas, bien hervidas y bien preparadas, no deberían representar un riesgo para la mascota. Yo normalmente no recomiendo que les den pollo como una dieta de base, es decir, que el cachorro coma pollo y que sea exclusivamente lo único que come toda su vida, sino más bien que si se le va a dar pollo, que sea a lo mejor de forma muy ocasional, muy de vez en cuando y a lo mucho como premio. Y obviamente, si le vas a dar pollo, que sea deshebrado y que sea sin hueso. Normalmente eso sí se puede hacer. Eso sí se puede hacer, pero también hay que entender que una dieta basada principalmente en sopas, en tortillas, en caldos, en ese tipo de alimentos, pues no lo van a nutrir de forma adecuada. Y a la larga, con el paso del tiempo, pues puede llegar a haber un problema de desnutrición o problemas ligados a unas dietas con muchas calorías, con muchas grasas, etcétera. Entonces, siempre lo más recomendado para una mascota va a ser la croqueta. Ahora, otro detalle también que muchas veces me preguntan es, ¿qué croqueta es la mejor para mi cachorro? Yo, francamente, lo que recomiendo es croquetas que sean si son de la línea comercial, no se vayan siempre por las más económicas. Yo entiendo que muchas veces la situación económica es difícil, pero sí hay que hacer un poquito de esfuerzo en comprarles una croqueta que sea de buena calidad. ¿Por qué? Porque aunque yo te recomiende croqueta, pero si tú le das una croqueta de mala calidad, también se puede llegar a ver el cachorro con problemas de desnutrición o de ese tipo.
Ok, bastante interesante ahora que mencionas esto de los alimentos. Recuerdo que en una ocasión yo le quería cambiar el alimento a mi cachorrita, pero me dijeron Ujú. que no podía ser así como de golpe, tiene que ser como por partes, o hoy le pongo el alimento que tiene de por sí y mañana le pongo la mitad del que le voy a colocar. ¿Qué tan Sí, funcional sí, crees que claro. sea esto? Yo creo que más que funcional es una necesidad para la salud digestiva del perro, porque el estómago del cachorro cuando ha estado comiendo un alimento toda su vida, digamos que lo que es la microbiota intestinal se adapta a ese alimento. Y también el intestino, digamos, aprende a digerir las cantidades tanto de fibra, de proteína, de harinas que vienen en ese alimento. Hay que recordar que no es un ser humano, nosotros somos omnívoros, pero sí comemos dietas distintas todos los días. El perro no, o al menos no debería ser así. El perro cuando come una croqueta y come la misma croqueta mucho tiempo, digamos que su intestino, podríamos decirlo así, se adapta a ese tipo de alimento. Cuando tú lo cambias, lo que vas a hacer es generar un desbalance. Además de que hay que ver también las diferencias entre las marcas. Normalmente cada marca tiene diferentes cantidades de proteína, de fibra, de harinas añadidas a sus alimentos. Y entonces esto es lo que hace que cuando tú cambies de una marca a otra, si la marca no coincide en cuanto a porcentajes de fibra, por ejemplo, pues vas a ocasionar una diarrea mecánica en ese cambio de alimento. Por esa misma razón hay que darle a su estómago y a su intestino tiempo para que se puedan adaptar al nuevo alimento. Y es por eso que se recomienda que sea gradual. Yo por lo general recomiendo que sea en el lapso de una semana, pasando el primer día desde un plato lleno con el alimento anterior y el último día de la semana al plato lleno con el alimento nuevo. Y justamente, ya que estamos hablando acerca de la alimentación y regresando al tema de los huesos, ¿qué Sí. sucede cuando una persona, o sea, ya le dio el hueso al perrito? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Ok, pues mira, es como te comentaba, hay perritos que por azares de la vida, que ya tienen una dieta basada principalmente en huesos, ya saben masticarlo adecuadamente y hay perritos que digo, pueden pasar toda su vida comiendo huesos, inclusive nunca en su vida presentar algún problema. Más que algo bueno, yo consideraría que es algo más como de suerte. Pero si tu perrito es de esos cachorritos que no está acostumbrado a comer huesos y de repente en una ocasión se come un hueso, lo que habría que observar es mantenerlo vigilado por lo menos unas 4 horas después de que lo haya ingerido, que es más o menos el tiempo que le toma al estómago vaciarse. Si en ese tiempo el cachorro continúa bien, es decir, no se deprime, no ves que de repente se viene para abajo, se deprime, que tiene molestias, que tiene dolor en el estómago o inclusive que manifieste vómito, por ejemplo, creo que sí podríamos hablar de que todo está en orden. Igual lo que habría que vigilar es la evacuación posterior a la ingestión del hueso, es decir, checar cómo hace popó, la siguiente ocasión en la que hace popó después de que ingirió el hueso. Si hace popó con total normalidad, pues bueno, yo creo que ya podríamos hablar de que no pasa nada y podemos pasarlo por alto. Pero si, por ejemplo, tú notas que comió el hueso y a la media hora, a la hora, a las 2 horas, ese perrito está con malestar, está deprimido, le tocas la pancita y le duele, o pasan las 4 horas, pero en la siguiente evacuación tú notas que hay presencia de sangre, por ejemplo, ahí es donde debemos prestar atención y llevarlo al veterinario. Sí, ahora que mencionas todo esto ya me hace sentido, porque yo, por ejemplo, antes sí le daba huesos a mi cachorra, pero luego vi una publicación en Facebook Ujú, donde están los cachorritos y los abren y sale toda ahí la bola de huesos. Pues la verdad es que sí me ujú, espanté y dije, no, no, sí, sabes qué, ya no le voy a dar. Pero me puse a pensar, por ejemplo, en los perritos callejeros, o sea, los perritos callejeros ok, comen a lo mejor algún hueso y hasta, no sé, como que no he visto que tengan algún problema o ujú, que se mueran, no sé, por ejemplo, por comer huesos.
Entonces ahorita ya me hace Ujú. sentido lo que dices, a lo mejor es como estarlos acostumbrando, pero independientemente de eso, ¿es recomendable? Chico. Ajá. No, de ninguna manera. Ni va a ofrecer un beneficio para la mascota, ni es recomendable que se le den huesos por ese riesgo que representa. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, que me han dicho es que, por ejemplo, quiero que crezca bien, quiero que no le falte calcio y por eso le doy esos huesos. Realmente no hay la necesidad de introducir los huesos, por ejemplo, en ese aspecto, si el cachorro está recibiendo una croqueta que sea de buena calidad. Además, existen alternativas o suplementos nutricionales mucho más benéficos que el hueso. Por ejemplo, hay tabletas inclusive orientadas para cachorros en crecimiento o madres gestantes o madres lactantes, adicionadas con calcio, con vitamina D, con fósforo y entre otros minerales. Entonces, en conclusión, es una práctica que sí se hace de forma muy común, pero es una práctica que no ofrece realmente ningún beneficio para la mascota. Aquí viene otra de las preguntas que nos hicieron llegar, que es acerca de cómo sé que tengo que desparasitar a mi mascota y Uh-huh. junto con esta pregunta viene cada cuánto es recomendable desparasitar a la mascota. Sí, claro. Mira, normalmente un cachorro, vamos siguiendo ahora sí que toda la línea temporal del perrito. Normalmente un cachorro, su primera desparasitación debe ser aproximadamente al mes de edad. Obviamente no es una regla, pero es lo más recomendado. Si por alguna razón X o Y el cachorro manifiesta problemas parasitarios antes de llegar al mes de edad, comienza con diarreas, comienza con problemas digestivos que estén relacionados a parásitos, en ese momento igual hay que acudir al médico y será el médico quien determine el momento más adecuado para desparasitarlo. Por el contrario, si es un cachorro que permanece sano hasta el momento del destete, se puede desparasitar desde el mes de edad, en la mayoría de los casos, en adelante. Obviamente, si yo no desparasité a mi perrito al mes de edad y ya me pasé, no significa que no se deba desparasitar. Se debe desparasitar en cualquier momento, una vez que haya cumplido el mes de edad. Hay otra cosa que también se debe tomar en cuenta para desparasitar. Cada paciente es diferente y la desparasitación es un procedimiento que debe estar adaptado a las necesidades de cada paciente. Normalmente se recomienda que se desparasiten primero al mes y medio, pero de ahí en adelante hay gran discrepancia entre médicos. Pero yo creería que lo más recomendado es que después de su primera desparasitación y su refuerzo de su primera desparasitación, en adelante en la vida del perro hay que checar qué hábitos tiene. Es decir, no tiene el mismo riesgo de contagio de parásitos un cachorro, por ejemplo, un chihuahua, que son razas que la gente normalmente gusta de tener dentro de casa, que son perritos que son de hogar, que son perritos que no salen, que son perritos que incluso a veces viven solos con el propietario, no están al mismo riesgo de contagio que, por ejemplo, un perrito que tiene una vida dentro y fuera de casa. Un perrito, por ejemplo, que está toda su vida en el patio, que convive con más perros y que incluso pudiera tener acceso a convivir con perros de fuera de casa, que tenga a lo mejor contacto con la calle y bueno, todo eso son riesgos que predisponen a que ese perrito se pueda parasitar con mayor facilidad. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, cada caso se debe analizar de forma distinta y es el veterinario quien te va a decir cuál sería la forma más recomendada de desparasitar a tu mascota. Hay perritos, por ejemplo, que tienen hábitos más fuera de casa, eso sí se recomienda desparasitarlos cada 4 meses en promedio. Y los perritos que son más de hábito hogareño, que tienen como menos riesgo de ese tipo de contagio de parásitos, se pueden desparasitar incluso cada año. Pero ahora, antes de desparasitarlo, tampoco se debe hacer de forma indiscriminada. Es decir, tampoco debo tener la mentalidad de, tengo mi perrito, es hogareño, lo desparasité hace un año, ya le corresponde su desparasitación. Hay que acudir primero al veterinario. Es muy probable que antes de desparasitarlo te pida una prueba coproparasitoscópica.
¿Qué es la prueba parasitoscópica? La prueba parasitoscópica consiste en tomar una muestra de heces fresca de ese perrito y el médico lo que va a hacer es analizarla bajo microscopio, buscando posibles huevecillos o parásitos adultos, tanto microscópicos como macroscópicos. Si los encuentra, es muy probable que se le recomiende la desparasitación y que se haga conforme al calendario establecido. Pero si no se hallan, es muy probable que incluso se pueda posponer. El médico te va a decir, ya checamos a su cachorro, vemos que está bien de salud, vemos que no hay presencia de parásitos, el desparasitante se puede posponer X tiempo. Pero nuevamente, eso es algo que ya cada médico va a platicar con cada propietario. Fuera de eso, yo diría que otro criterio para desparasitar a los cachorros sería el si presentan un problema. Es decir, si, por ejemplo, tengo a mi perrito que es un cachorro que tiene una convivencia dentro y fuera de casa y que de acuerdo a su calendario se recomendó desparasitarlo cada 4 meses. Pero yo lo desparasité hace 20 días y ahorita estoy observando que ese perrito en sus heces está evacuando parásitos o está arrojando parásitos. En ese tipo de casos, sí, no hay que esperar a que se cumplan los 4 meses, sino que en ese momento hay que acudir al veterinario, comentarle esa situación y muy probablemente se adelante la desparasitación para ese cachorro. Entonces, realmente no hay, como decirlo, como un estándar. No hay un estándar ni hay reglas específicas de cada cuánto, sino más bien cada caso va a ser distinto y eso es algo que se tiene que platicar con el veterinario de cabecera que tengan para sus cachorros. Qué bueno que mencionas todo esto, porque sí hay ocasiones en las que uno llega a pensar que, no sé, a lo mejor como los humanos, ¿no? Cada 6 meses hay que desparasitar, bueno, pues el perrito también hay que Sí, desparasitarlo. Y qué bueno que hay que tener este tipo de prevención, ¿no? No alocarnos y decir, ah, bueno, ya le toca desparasitada porque no la desparasité hace 2 años. Y qué bueno que estás aquí para aclararnos esto. Así sí, la como, verdad es que es un tema un poquito complejo, pero estoy tratando de hacerlo lo más resumido y que se entienda para todo el público. es bastante bueno todos estos datos porque al final tener una mascota requiere de todos estos conocimientos. No nada más Ujú. porque, ay, está bonito, o porque tengo espacio, no. Hay que tener en cuenta todos los casos o problemas que se nos pueden presentar y sobre todo que este podcast nos ayude a conocer este tipo de situaciones. Me gustaría también que nos platicaras acerca de los alimentos que puede y que no puede comer un cachorrito o un perrito. Porque, Ok. por ejemplo, muy conocido el caso del chocolate, ¿no? El Ujú. chocolate es muy dañino para los perritos, pero hay otros alimentos también que no pueden comer los animales o los perritos, en este caso, con tanta frecuencia o que de preferencia, pues no hay que darles estos alimentos. Los alimentos que, si hablamos de poder, porque yo creo que hay diferencia entre hablar de qué puede comer y qué debe comer. En cuanto en cuanto a los alimentos que un cachorro puede comer, yo creo que se incluyen, como ya te comentaba, las sopas, la carne es hervida, evidentemente. Yo creo que incluso algunas verduras y también hasta algunas frutas. Pero sí te digo, hay que establecer una diferencia entre qué puede y qué debe. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el perrito puede comer todo eso, aunque un cachorro puede comer todo eso, sí va a depender de la cantidad que se le dé y la frecuencia con la que se le dé los problemas que pudieran llegar a aparecer con la ingestión de sus alimentos. Es decir, ya platicábamos hace rato, si un cachorro come exclusivamente pura sopa, pura carne, pura tortilla, pues si de repente pudiera ser que a futuro o a largo plazo ese perrito pudiera presentar problemas relacionados con su nutrición. Ahora, hablando de los alimentos que están prohibidos, sí hay varios. Como dices tú, el chocolate yo creo que es el más conocido. El chocolate dentro de su composición tiene un elemento que se conoce como teobromina, que es tóxico, hepatotóxico, mejor dicho, para los cachorros. Es decir, produce toxicidad a nivel hepático y dado en grandes cantidades, sí pueden llegar a presentar problemas serios. Hay veces que incluso me han dicho, es que yo le di una probadita de chocolate a mi perrito y no le pasó nada. Bueno, dependiendo de la cantidad de veneno, también va a ser el efecto. Si yo me tomo
una probadita, un vaso de coquita una sola vez, pues igual no me va a pasar nada de vez en cuando, pero si yo me tomo una botella todos los días, va un problema a futuro. En el caso del chocolate pasa algo similar. Si tú le das, por decir, una lengüeteada, pues bueno, es muy probable que no le vaya a pasar nada, pero si come una cantidad importante sí puede llegar a ocasionarle problemas serios de toxicidad, incluso hasta la muerte en el peor de los casos. De cualquier manera, tampoco quiero que se malinterprete, no quiero que se piense que estoy recomendando que si es bueno darles probaditas, tampoco es lo ideal. Hay que evitar todo, incluso las probaditas. Y además del chocolate, por ejemplo, otro alimento que es tóxico o dañino para los perros dentro de las frutas serían, por ejemplo, el aguacate. El aguacate tiene un compuesto que es similar al que tiene el chocolate, la teobromina del chocolate. Y bueno, el aguacate también presenta un elemento muy parecido que produce el mismo tipo de toxicidad. Y entonces, por esas razones que también si un cachorro llegara a consumir grandes cantidades de la fruta, pues se puede presentar un problema serio. Dentro de las frutas también tenemos, por ejemplo, los cítricos, no porque por sí solas causen un daño como tal, sino porque tienen un pH muy ácido. Es decir, pueden llegar a causar o favorecer problemas de gastritis, por ejemplo, de úlceras gástricas, de esofagitis, de ese tipo de problemas, si se les da de forma periódica. Eso además del sabor, el sabor realmente no creo que sea agradable para los cachorros. Otro tipo de fruta de la que podríamos hablar que no deben comer, al momento no se me ocurre, pero por ejemplo las semillas de algunas frutas como la manzana pues son altas en contenidos de cianuro, igual lo mismo, entonces se tienen que evitar la ingestión de ese tipo de alimentos. De ahí en fuera los otros tipos de frutas, llámese plátano, papaya, sandía, melón. Muchas personas me han comentado que a sus perros les gusta el plátano, les gusta el melón, les gusta la sandía. Si tú le das una probadita de esa fruta, es muy probable que no le suceda nada. Los perritos la pueden digerir sin ningún problema. Pero si tú le das, por ejemplo, medio melón a que se lo acabe, pues obviamente lo que vas a producir no es un problema tóxico ni mucho menos, pero sí se puede manifestar en una diarrea mecánica por la cantidad de fibra a la que no está acostumbrado, en primera. En segundo lugar, las frutas en general contienen mucha fructosa, que traducido vendría a ser azúcar. Entonces, igual, si un cachorro come determinada fruta muchas veces por semana, puede ser que sus niveles de azúcar en sangre se vayan a elevar de forma importante. Los perros pueden llegar a sufrir de enfermedades como diabetes, favorecidas precisamente por el consumo alto de azúcares, entre una de sus causas. Está muy bien esto que mencionas, el hecho de las probaditas, o sea, no es como que aceptemos que le den esto, sino que simplemente digo, me imagino, por ejemplo, un bebé está comiendo un chocolate y de repente llega el perro y le quita su chocolate porque digo, puede llegar a pasar, no sé, este tipo de accidentes. Claro. Sí. Entonces es para saber más o menos, digo, en este caso, si hay personas que se pueden preocupar demasiado, que sepan que pues sí, como tú lo mencionas, entre por más decir, chocolate... comió cierta cantidad y no sé hasta qué punto eso le va a causar o no le va a causar un problema. Sí. ¿No? Sí, básicamente es para eso, para que sepamos medir el tipo de situación, la gravedad y sobre todo que en este caso, como mencionas, recalcar que no es, bueno, no le pasa nada, dáselo. No, es para prevenir todo este tipo Yo creo de que situaciones. incluso pasaría más o menos como lo que sucede con los huesos. O sea, si por ejemplo, por alguna razón accidental, el cachorro llegara a ingerir chocolate, por ejemplo, habría que prestar atención nuevamente a las horas posteriores o a los minutos posteriores. Si después de la ingestión del chocolate pasan 4 horas y evacúa en la siguiente ocasión y ves que realmente no ocurre nada, bueno, yo creo que podríamos pasarlo incluso por alto. Pero si acaba de ingerir el chocolate y no sé, a los 30 minutos, 40 minutos, una hora, tú ves que ese cachorro se empieza a deprimir, empieza con malestar estomacal, empieza con vómitos o empieza con un signo de alerta, sí habría que acudir inmediatamente al veterinario. Desconozco realmente como qué cantidad sea el límite,
pero yo estimo que a lo mejor una barra de unos 200 gramos sí sería por lo menos para tener la precaución de llevarlo al veterinario a que le haga un chequeo, aunque no se observe nada. Y a lo mejor por debajo de los 100 gramos o de esa cantidad, también dependiendo del tamaño del perro, claro, pudiera pasarse por alto. Te comento esto porque en cuanto a perros se refiere, pues hablamos de que hay razas miniatura, como los chihuahuas, que incluso hay unos que llegan a pesar 1 kilo, kilo y medio, como los hay perros de raza gigante que con facilidad llegan a pesar hasta más que yo. Llegan a pesar 60 kilogramos, no sé, más o menos. Entonces también va a depender la cantidad que consuma de acuerdo a qué porcentaje representa un chequeo preventivo. Y en una raza grande, pues igual, o sea, no llegue a representar un problema, pero bueno, todo va a depender principalmente de la cantidad. Ahorita que tocamos el tema de los alimentos prohibidos, también recuerdo que me salté un par. Por ejemplo, hay otros alimentos que no se recomienda darles a los cachorros, como por ejemplo la leche. Hay muchas personas que de repente sucede que llegan y me dicen, es que su mamá se murió y el cachorrito tiene 20 días y lo que hice fue darle leche de vaca, ya sea hervida, ya sea leche bronca, hervida o procesada, es decir, pasteurizada. De ninguna manera se les tiene que dar leche. Primero porque las características de la leche de vaca son muy diferentes a las que tiene la leche de su madre. Por tanto, para un cachorro recién nacido, por ejemplo, lo más ideal es que se le dé fórmula láctea especialmente diseñada para cachorros, que las hay y las puedes encontrar en muchas veterinarias. Eso cuando sucede esa parte en cachorros muy pequeños. Y ahora, en cachorros más grandes o perros adultos también hay que evitar la leche porque sucede más o menos algo similar con un cambio de alimentación. El no estar acostumbrado a ingerir leche frecuentemente puede causar alteraciones en el tracto digestivo de tipo mecánico, principalmente diarreas de tipo mecánico. Los alimentos que se deben evitar podría ser, por ejemplo, los condimentos. Me ha tocado toparme de repente con muchas personas que a sus cachorros les dan dietas caseras. Si bien es cierto que pues no lo respaldo, sí mínimo les pido que no les pongan sal, no les pongan pimienta, ajo, cebolla, ese tipo de cosas, incluso especias de otro tipo, porque igual ese tipo de ingredientes, por los aromas fuertes inclusive, pudieran ser demasiado, llamémosle, cargados para el organismo del perrito y pudieran llegar a causar un problema también de toxicidad en el caso más severo. Y en el caso menos severo, igual alteraciones del tracto digestivo. A veces sucede que les preparan sus caldos, a lo mejor el perrito no come un caldo de pollo todas las semanas, a lo mejor se lo dan por premio una vez a la semana, pero la preparan con cebolla, la preparan con ajo, le ponen mucha sal, la condimentan demasiado y bueno, eso es lo que igual a la larga puede traer problemas para esa mascota. Ya que estamos hablando acerca de los cachorros bebés, cuando recién llegan a nuestras vidas, tenemos Sí. que tomar en cuenta los primeros cuidados, en este caso las vacunas. Vacunas, correcto. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuáles son las vacunas recomendadas? Y, por ejemplo, para cachorros más grandes, si es recomendable ponerles la quíntuple y todo este tipo de situaciones en cuestión de vacunas. ¿Cuál Uh-huh. es tu opinión? Al igual que la desparasitación, yo creo que es un poquito compleja de responder. En cuanto a vacunas se refiere, un cachorro dentro de su calendario de vacunación de cachorro, valga la redundancia, deben estar incluidas la protección contra las enfermedades de parvovirosis, de distemper, que es la comúnmente conocida como moquillo canino, su nombre es distemper, adenovirus, tipo 1 y tipo 2 que causan hepatitis viral. Tenemos también para influenza, leptospirosis, rabia, bronquitis infecciosa. Normalmente son las enfermedades que hay que cubrir en un calendario de vacunación. Ahora, al igual que ocurre con la desparasitación, normalmente cada caso es diferente. Hay que checar qué edad tiene ese cachorro al momento de que se está vacunando, aunque lo recomendable es que se haga más o menos entre el mes y medio de edad y los 2 meses de edad.
Más o menos esa sería como la edad promedio en la que se debe estar vacunando un cachorro. Eh, no significa que si yo ya me pasé de esa edad ya no se puede vacunar. Concretamente sí se tiene que vacunar y normalmente antes de esa edad, ahí sí lo que ocurre, normalmente antes de esa edad no se pueden llegar a vacunar salvo casos muy, muy particulares. ¿Por qué? Cuando el cachorro nace y está con la madre y se está amamantando con la mamá, va a obtener anticuerpos de esa leche, anticuerpos maternos que lo van a proteger durante el periodo más importante de su vida. Más o menos esa protección se guarda hasta el momento en que desteta, incluso un par de semanas después. ¿Qué ocurre si yo vacuno cuando el cachorrito todavía está lactando? Lo que va a suceder es que los anticuerpos maternos van a contrarrestar el efecto de la vacuna y esa vacuna que yo apliqué no va a generar la protección que yo estoy esperando. Si el cachorro se vacuna cuando todavía incluso está lactando, esa vacuna pudiera no tener efecto por los anticuerpos maternos que todavía están presentes. Razón por la cual lo ideal es vacunar al cachorro 2 semanas después de que éste ha sido destetado. ¿A qué edad se desteta? Igual, va a depender, pero por un promedio, por decirte un promedio, al mes y medio de edad, al mes y 15 días. Entonces estaría vacunando tentativamente ese cachorro a los 2 meses de edad. Ahora, ¿qué vacuna poner primero? Te aseguro que a cada clínica donde tú vayas y preguntes por la primera vacuna que le debas poner a tu cachorro, la respuesta que tengas va a ser variada, incluso muy diferente de una clínica a otra clínica. ¿Por qué? Porque normalmente cada clínica maneja sus propios calendarios de vacunación y también hay que valorar al paciente. Normalmente cada paciente se maneja diferente. Si es un paciente que es muy pequeño, pero hay un riesgo muy importante de contagio, por ejemplo, vamos a hablar de parvovirosis, se puede hacer una excepción y vacunarlo al mes, por ejemplo, y las demás vacunas se pueden incluso ir postergando. También va a suceder que si ese cachorro está en edad perfecta para vacunarse y tú vas a una clínica y preguntas por la primera vacuna para el cachorro, te van a decir que la primera es la vacuna de parvovirosis. Pero si vas a otra clínica, puede que esa persona te diga que la primera vacuna es una vacuna triple. La diferencia aquí entre una y otra vacuna va a ser el número de antígenos que presenta. Nada más. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, una vacuna monovalente vendría a ser la vacuna que solo trae parvovirosis. Una vacuna bivalente puede ser una vacuna que trae parvovirosis y moquillo o distemper canino. Una vacuna triple va a ser una que ya contenga 3 antígenos, una cuádruple, por ende la que tenga 4 y quíntuple la que tenga 5. Entonces, normalmente yo prefiero para un cachorro de 2 meses de edad poner como primera vacuna una vacuna bivalente o una vacuna triple. ¿Por qué? Porque abarca las 2 o 3, mejor dicho, 3 principales enfermedades que pudieran afectar a un cachorro tan pequeño y que son las que hay que priorizar en ese cachorrito. Y en los refuerzos ya aplico lo que serían vacunas cuádruples, vacunas quíntuples que únicamente van a reforzar. Pero sí, siempre primero priorizando una sola vacuna. Hay médicos a los que les gusta aplicar como primera vacuna la vacuna, por ejemplo, quíntuple, y los refuerzos vienen siendo exactamente iguales. Se aplican 2 refuerzos de quíntuple posterior a la primera vacuna. ¿Qué ocurre? Le vas a estar inyectando a ese cachorro una mayor cantidad de antígenos en su primera vacunación. No quiere decir que no vaya a servir, pero normalmente vacunas como la leptospirosis o para influenza no requieren de tantos refuerzos. Por esa razón yo prefiero aplicar las quíntuples ya más al final del calendario de vacunación. Pero bueno, eso dependerá del criterio que tenga cada médico en su momento y posterior a la evaluación del cachorro. Yo la que recomiendo primero sería vacuna de parvovirosis, vacuna bivalente o vacuna triple, teniendo inclusive un poquito más preferencia por la bivalente o la triple. Y ya para los refuerzos, es igual, no quisiera ahondar demasiado, pero normalmente, si ya acudiste con un veterinario que ya tiene un calendario de vacunación instaurado, que ya evaluó a tu mascota
y va a ser la persona que le va a dar seguimiento, yo recomiendo que para la segunda vacuna, para la tercera vacuna, no cambies de veterinario, acude con el mismo. ¿Por qué? Porque puede ser que si tú cambias de veterinario, en la otra clínica no manejaban la misma vacuna que manejaba el primero. Y es que también cuando hablamos de marcas, hay muchísimas. Mucha gente me ha preguntado qué vacuna es la mejor. Aunque sean pupi, hay muchas pupi de diferentes laboratorios. Normalmente me preguntan cuál es la mejor. Particularmente, y mi forma de pensar es que cuando un laboratorio ofrece a, a la venta o saca al mercado una vacuna para su aplicación en cachorros, es porque esa vacuna ya pasó por distintas pruebas de calidad o estándares de calidad. Es perfectamente viable para ser aplicada en cualquier cachorro y es perfectamente funcional o efectiva o cumple su cometido. Razón por la cual yo soy de la idea de que cualquier laboratorio puede ofrecer una buena vacuna siempre y cuando esa vacuna haya sido bien manejada. ¿Por qué? Porque también sucede que si el laboratorio crea una vacuna, pero esa vacuna no se maneja bien, y por manejar quiero decir que no se conserve la cadena fría que debe de llevar, porque una vacuna debe ir en frío, si no se conserva la cadena fría y en algún momento se expone a los rayos del sol, se toma con las manos y se calienta, al momento de calentarse o exponerse al sol, esa vacuna se va a inactivar. Y aunque sea del mejor laboratorio del mundo, cuando tú la inyectes vas a estar inyectando solamente agua. Entonces, en cuanto a marcas se refiere, igual hay una gran cantidad y podemos entrar incluso en mucha discusión en ese aspecto. Entonces, para no fallarme demasiado, sí quisiera decir que cuando se tenga intención de vacunar a un cachorrito, se acuda con su veterinario, él evaluará a su cachorro y él decidirá cuál es la mejor vacuna para ponerle a ese cachorrito y cómo darle seguimiento con los refuerzos posteriores. Muy bien, muy importante eso que mencionas, la evaluación que debe hacer nuestro veterinario de cabecera y sobre todo esto que proteger a nuestros cachorritos, primero tiene que ser evaluado y después, como tú dices, es importantísimo el hecho de no cambiar de veterinarios porque conozco a amigos que a lo mejor dicen, no, es que este veterinario es malo, no, mejor vete con este. Y a lo mejor no es tanto el conocimiento, la habilidad, sino como este tipo de químicos o este tipo de vacunas que son diferentes y obviamente va a causar una reacción diferente en nuestras mascotas. Sí, sí, claro. Además, incluso en cuanto a nivel de laboratorio, se ha estudiado que cuando se cambia de laboratorio, es decir, cuando yo pongo una vacuna como primera y al momento de reforzar esa vacuna, cambio de laboratorio y aplico una que es de un laboratorio diferente, la protección también pudiera llegar a presentar algún tipo de compromiso. Entonces, también por eso es importante que se acuda siempre con el veterinario con el que ya se comenzó, para que no se esté cambiando de marca o de tipo de vacuna y eso pues al final vaya a generar un compromiso en la protección del cachorro. Creo que me preguntabas también de vacunación en perritos adultos. Sí, también. Ajá, mira, en cuanto a perros adultos se refiere, inclusive perros, por ejemplo, que nunca han sido vacunados o que no fueron vacunados de cachorros y que tienen edades de 6 meses en adelante, normalmente lo que yo hago es aplicar una vacuna quíntuple y un refuerzo a los 20 días, pero nuevamente se tiene que evaluar con su médico de cabecera, pero particularmente es lo que yo hago y recomiendo en todos los perros adultos que nunca fueron vacunados de cachorros y que están en primera vacunación. Ahora, los perros que van a recibir un refuerzo anual, que ya acudió a sus primeras vacunaciones de cachorro y que ya únicamente resta cumplir con las revacunaciones de adulto, las revacunaciones anuales, a esos perros se les pone solamente una vacuna, la vacuna sextuple. Esa vacuna, como su nombre lo indica, está compuesta por 6 antígenos que incluyen todos los que ya platicamos, es decir, parvovirosis, moquillo, adenovirus, parainfluenza, leptospirosis y también incluye la vacuna antirrábica. Entonces, en esos perritos adultos se debe poner una sola vacuna sextuple cada año, todos los años, el tiempo que viva la mascota, o en su defecto, poner una vacuna quíntuple
y poner la antirrábica por separado. Hay quien tiene como esa preferencia, pero igual ya dependerá tanto de lo que recomiende el médico como la preferencia de cada persona. Aunque la mayoría prefieren poner una sola vacuna que ya cubra todo cada año, y esa sería la que les correspondería. Y bueno, ya para terminar, vamos a concluir con 2 mitos, que en este caso es el aceite quemado cura la sarna y acerca de la esterilización. O sea, yo tengo que esterilizar a mi perrita una vez que haya tenido una camada. Entonces me gustaría saber tu opinión acerca de estos 2 mitos. Ok, está perfecto. Hay muchos, de hecho, existe, por ejemplo, el mito del collar de limones, muchas demasiadas cosas de las que podríamos hablar. De las que tú me comentas, lo que es el aceite quemado, por ejemplo, el aceite quemado, dicho a grosso modo, sí funciona para la sarna, pero es el peor producto que puedes escoger para solucionar un problema de sarna. Y explico por qué. Número uno, es demasiado corrosivo, es demasiado agresivo con la piel, la puede resecar, incluso dañar demasiado, porque no está hecho para ese propósito. Yo en secundaria, por ejemplo, tenía un maestro que gustaba de utilizar el ejemplo de que una pinza de electricista te puede servir para clavar un clavo, pero estás escogiendo una herramienta que no está hecha para ese propósito, inclusive que pueda terminar con alguna consecuencia. Respecto a la otra pregunta, lo que sería la esterilización, normalmente las personas, creo yo que el mito comenzó de que hay que dejar tener a las perritas ser madres o tener una o dos gestaciones al menos en su vida antes de esterilizarlas. Creo yo que ese mito comenzó más bien extrapolado de una situación en medicina humana hacia medicina veterinaria. Tengo entendido, no soy médico humano, espero no errar en lo que voy a decir, pero tengo entendido que, por ejemplo, para una mujer tener un bebé durante toda su vida puede inclusive tener cierta influencia positiva a futuro, es decir, disminuye los riesgos de padecer cáncer de mama, cervicouterino, entre otras cosas. La teoría que yo tengo es que en los perritos se piensa lo mismo extrapolado de esa parte en medicina humana. Sin embargo, no es así. En los perros o en los caninos se sabe que mientras más jóvenes se esterilicen, es decir, mientras más pequeño o más joven, mejor dicho, sea el cachorro cuando se esterilice, va a tener mayores beneficios a futuro. Es decir, si yo esterilizo incluso antes de que la perrita llegue a su primer celo, es decir, como a los 4, 5 o 6 meses de edad, el porcentaje de riesgo de presentar enfermedades de tracto reproductor, llámese piometras, infecciones, metritis, tumores mamarios, quistes ováricos, el porcentaje de sufrir ese tipo de padecimientos se disminuye en más del 95%. Y conforme va pasando la edad, si yo dejo a esa perrita que pase su primer celo, ese porcentaje de padecer esas enfermedades, el porcentaje de no padecer esas enfermedades va a disminuir. Y así va siendo recíproco. Es decir, si yo esterilizo a mi perra, ya cuando tenga, vamos a pensar, 3, 4 o 5 años de edad, el porcentaje de sufrir esas enfermedades cuando sea geriatra van a ser más altas de lo que serían si yo lo hubiera esterilizado mucho más joven. Y en perritas geriatras, pues ni hablar, realmente las perritas geriatras que llegan a la tercera edad y nunca fueron esterilizadas son las que tienen mucho, mucho más alto índice de sufrir ese tipo de problemas de tracto reproductor. Entonces, no hay que pensar en los cachorros como en las personas, ni tampoco hay que humanizarlos. De repente he escuchado que quieren dejar que su cachorrita tenga perritos para que tenga la experiencia de ser madre o tenga la experiencia de conocer la maternidad. Hay que recordar que los cachorros no manejan las emociones de la misma manera que un ser humano. Tienen emociones. Entonces, sí, lo más recomendado es que se esterilicen antes del primer celo o posterior al primer celo de edad, cuando mucho. Eso ocurre más o menos de los 4 a los 6 meses
sería para esterilizarlos antes del celo, y una vez que ya ocurrió el celo, más o menos se pueden esterilizar como al año de edad. También es cierto que va a variar por raza, porque normalmente las razas más pequeñitas, como vuelvo a tomar el ejemplo de los chihuahua, presentan un celo mucho más adelantado y precoz que perritos, por ejemplo, de razas grandes, como lo es un pastor. Una perrita chihuahua puede presentar su primer celo por ahí de los 6, 7, 8 meses de edad. Una perrita pastor puede presentarlo más o menos al año de edad, y razas ya gigantes incluso hasta el año y medio. Entonces también esa situación va a variar, pero sí lo recomendable es que se haga antes del primer celo. Y en los machos particularmente igual, también de hecho existen los mismos beneficios y sufren de enfermedades muy parecidas del tracto reproductor. Existen los tumores testiculares, la hiperplasia prostática, infecciones de tracto urinario bajo, entre otras cosas, que normalmente se puede disminuir la prevalencia de esas enfermedades siempre y cuando se esterilicen más jóvenes o apenas llegan a la maduración sexual. Perfecto, pues ahí está esto. ¿Mencionabas el hecho del collar de limones? ¿Qué onda con eso? Lo comenté porque usualmente también hay mucha gente que tiene frecuentemente la idea de que cuando el perrito enferma de un cuadro respiratorio, moco, tos, estornudo, fiebre, entre otras cosas, la gente suele usar el collar de limones, hacer un collar de limones, ponérselo a los perros, teniendo la creencia de que eso pudiera curar su afección. Realmente no es así. Pero bueno, ese paciente lo que necesita pues es que lo lleven al médico, que reciba un tratamiento para poder curarse. Y obviamente, los cuadros respiratorios también hay de muchos orígenes. Puede ser un cuadro respiratorio que solamente es un resfriado por frío, que le pongas o no le pongas collar de limones se va a curar en un par de días, como puede ser una enfermedad seria, de neumonía, distemper, que es el moquillo canino, por ejemplo, que si no se tratan, realmente son enfermedades que pudieran terminar con la vida del paciente. Ahí lo mejor es acudir al médico. No lo había escuchado, pero qué bueno que lo mencionas ahora. Digo, ya. Ah, no, es muy común. Ser una persona que diga que sí quiere curar a su perrito, bueno, pues le podemos brindar la información. Créeme que también hay veces que la gente incluso, yo creo que por cosas de la suerte, como te comentaba, a lo mejor solamente le dio un resfriado que se le pasó unos días y el perrito se curó, y pues obviamente la gente en desconocimiento pues le atribuye la solución del problema de su mascota al método que usó o al remedio que utilizó, cuando pues obviamente no siempre es así. Muchas veces sucede por coincidencia. Espero no haberme extendido demasiado. La verdad es que hay temas que sí son un poquito más complejos de poder responder. Yo soy de la idea de que cuando se tenga una duda muy particular sobre un cachorro, sí hay que acudir con su médico, es quien les va a dar la respuesta más clara, porque en términos generales no existen enfermedades, existen pacientes, y cada paciente, aunque padezcan de las mismas enfermedades, pueden ser muy diferentes y su manejo también puede llegar a ser muy diferente. Entonces siempre acudan con su médico. Bueno, para conocer este tipo de situaciones, para prevenir también otro tipo de situaciones. Muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de contestar estas preguntas. No sé si quieras agregar algo más para ya poder despedirnos. No, pues primero que nada agradecerte igual a ti la invitación. La verdad, para mí es muy grato estar contigo en tu podcast, en tu programa, con toda la gente que te escucha. Fuera de eso, creo que no hay demasiado que pueda yo agregar. Si tienen dudas, ya lo decía, acudan con su médico. Será la persona quien les pueda resolver las dudas de mejor manera. Muy bien. Pues agradecemos a las personas también que se hayan dado el tiempo de escuchar este espacio digital. Yo soy Sandra Santos Robles. El día de hoy tuvimos de invitado a Juan Pablo Hernández Ponce, médico veterinario zootecnista, que también estuvo el día de hoy resolviendo algunas preguntas. Nos estamos escuchando en la siguiente semana con otro episodio de Sandy, Periodista Digital. Muchas gracias.